esta clase vamos a aprender cuáles son las razones trigonométricas directas. Para esto, bueno, no tendría sentido si no habláramos de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas se pueden obtener de un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de sus ángulos rectos y bueno, usualmente denotamos sus lados por A, B y C. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos dos lados que forman el ángulo recto y el lado opuesto a ese ángulo recto. Esos lados y bueno, sus otros dos ángulos. Entonces, a este ángulo de aquí le vamos a llamar ángulo beta y estos lados en un triángulo rectángulo tienen un nombre particular respecto al ángulo beta. Beta puede ser este puede ser el ángulo alfa. En este caso vamos a enfocarnos en el ángulo beta y vamos a ver cómo se llaman los lados del triángulo respecto al ángulo beta. Respecto al ángulo beta, A es el cateto opuesto. Respecto al ángulo beta, B es su cateto adyacente. Y C es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, si en lugar de considerar el ángulo beta, tomamos el ángulo de acá arriba, este sería su cateto adyacente y este sería su cateto opuesto. Entonces, ten cuidado de qué ángulo estés hablando. Ahorita solo consideramos el ángulo beta. Entonces, para un ángulo de un triángulo rectángulo, nosotros podemos definir algunas razones trigonométricas. En este caso vamos a ver las directas. Así que, las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo respecto al ángulo beta es el seno de beta, que es el cateto opuesto, en este caso sería A, sobre la hipotenusa de nuestro triángulo. Entonces sería A entre C. La siguiente razón trigonométrica de un triángulo rectángulo, de nuestro triángulo rectángulo respecto al ángulo beta, es el coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente, dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa de nuestro triángulo. Y la tercera razón trigonométrica que podemos obtener de nuestro triángulo es la tangente del ángulo beta. Recuerda que todo es respecto a este ángulo, eso es muy importante. Así que la tangente de nuestro ángulo beta es el cateto opuesto, vamos a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente de nuestro ángulo. Entonces, cuando te pidan calcular las razones trigonométricas directas de un ángulo en un triángulo rectángulo, solo debes de seguir estas sencillas fórmulas. Más adelante te vamos a poner ejercicios al respecto. Ahorita solamente vamos a recordar que el seno de beta para este triángulo, con esta nomenclatura, tenemos que el seno de beta es igual a el seno de beta es A, que es nuestro cateto opuesto, sobre C. El coseno de beta es igual al cateto adyacente, que es B entre C. Y la tangente de beta es igual al cateto opuesto, que en este caso es A, entre el cateto adyacente al ángulo beta, que en este caso es B. En el siguiente segmento te toca hacer. Ya que sabemos cuáles son las razones trigonométricas para cada ángulo de nuestro triángulo, vamos a ver un ejemplo específico. Aquí tenemos los lados del triángulo que valen 4, 5 y 6.4. Entonces,
El seno del ángulo beta, nos piden calcular las razones trigonométricas para este triángulo respecto al ángulo beta. Entonces, el seno del ángulo beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así vamos a tener el cateto opuesto, que es 4 al ángulo beta, sobre la hipotenusa, que es 5, y entonces el seno de nuestro ángulo beta es 0.625. Ahora, para el coseno, vamos a tener que el coseno del ángulo beta es el cateto adyacente, que es 5, entre la hipotenusa, que es 6.4. Entonces, hacemos la división y tenemos que el coseno del ángulo beta es 0.781. Y finalmente, la tangente de nuestro ángulo beta es el cateto adyacente el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es 4 entre 5, y por lo tanto, la tangente de nuestro ángulo beta es 0.8. Ahora, ya tenemos el valor de las tres razones trigonométricas directas de nuestro ángulo beta. Por lo tanto, podemos conocer el ángulo beta. Para esto vamos a necesitar una calculadora científica. Entonces, lo que podemos hacer es tomar cualquiera de las tres razones trigonométricas. Vamos a empezar con el seno. Y entonces vamos a poner el valor del seno de nuestro ángulo, que es 0.625, y vamos a calcular la función inversa del seno que tenemos en nuestra calculadora. Para esto vamos a darle clic en esta flechita, calculamos el seno inverso de 0.625 y entonces el valor de nuestro ángulo es 38.6 grados, según si utilizamos el seno, ¿ok? 38.6 grados. Entonces vamos a anotarlo aquí. Si utilizamos el seno, vamos a tener que nuestro valor para el ángulo beta es igual a 38.6 grados. Entonces beta es igual a 38.6 grados. Vamos a ver qué ocurre si utilizamos el coseno. Entonces, de nuevo, usamos la calculadora científica y vamos a tener 0.781. Vamos a calcular, de nuevo, acuérdate que aquí usamos el inverso, que es esta flechita en nuestra calculadora. Calculamos el inverso y también tenemos que es 38.6 grados, el ángulo beta. Y vamos a verificarlo para la tangente, que es 0.8, sacamos la tangente inversa, ¿de acuerdo? Y tenemos que es 38.6 grados. Varía en algunos decimales, pero si hacemos una aproximación, tenemos que nuestro ángulo beta vale 38.6 grados. Entonces, en el siguiente segmento te toca hacer lo mismo para el ángulo alfa.